Hola, me llamo David Picovila. Soy psicoterapeuta Gestalt y psicólogo. Trabajo en un centro sanitario, una consulta privada de psicología en Valencia que se llama Terapiados, y soy formador también en el centro de la Escuela de Terapia Gestalt, Centre Gestalt de Valencia. Este vídeo es una presentación de un trabajo de reflexión y trabajo terapéutico con pacientes sobre cuestiones relacionadas con la fobia social, el miedo escénico y un cuadro que está relacionado con todo esto. Y quiero presentar aquí un enfoque desde la terapia Gestalt que es fenomenológico y relacional. El enfoque que voy a presentar aquí se basa, explica, resume un texto que se ha publicado, un artículo mío que se ha publicado hace poco en una revista norteamericana que publica la Universidad de Pensilvania, que se llama así, On the Experience of Being Seen Doing, y se puede encontrar una referencia a él en esta dirección que tenéis aquí. Las bases teóricas en las que me baso son las de la teoría de la terapia Gestalt, que tienen que ver sobre todo con la teoría de campo, es quizá lo más importante, la teoría de campo como una manera de entender las relaciones humanas que tiene en cuenta el concepto de intersubjetividad, de que lo subjetivo es algo que se construye en relación con los demás. Sería como el desarrollo de la idea de José Ortega y Gasset de yo soy yo y mis circunstancias, llevadas a campo de la psicoterapia. Esto se puede entender bien si lo comparamos con una perspectiva de tipo intrapsíquico, que es la que abunda la que adoptan muchas psicoterapias, que considera que el síntoma es algo que básicamente pertenece a la persona, que está dentro de la persona, que la persona tiene una depresión, tiene ansiedad, y esa ansiedad y esa depresión es algo que está dentro de la persona. Es un enfoque en el que lo subjetivo se considera intrasubjetivo, y el tratamiento consiste en gran medida en intentar paliar los síntomas y trabajar para que esos síntomas dentro de la persona se dejen de dar. Un enfoque relacional contempla esto de otra forma y habla de cómo lo subjetivo es intersubjetivo. El síntoma es algo que surge en el encuentro entre la persona y el mundo, y el tratamiento que se deriva de aquí, la manera de entender lo que ocurre, es muy diferente, porque el tratamiento se centra en la creación de sentido, en entender qué está ocurriendo en el contexto de la persona a varios niveles, que permite comprender qué es lo que está ocurriendo y trabajar sobre la persona y su campo vivencial alrededor. Cuando hablo de ser visto haciendo en este vídeo, estoy hablando de una constelación de experiencias que tiene que ver con el miedo escénico, por ejemplo, y el miedo escénico entendido como una experiencia universal, como la experiencia de tener que en una reunión, en una clase, levantar la mano para hacer una pregunta y que de repente yo sea el foco de atención, hablar en público, y las cosas de escena propiamente, como lo que hace una actriz, como lo que hace un músico, que es salir a escena. Cuando hablo también de fobia social, me refiero a los tipos de fobia social en que las personas describen su experiencia como de estar en un contexto social y sentir que se están poniendo como en un escenario, que de repente veo al resto de personas que están conmigo en el contexto de una fiesta, de una cena, como si fueran un público que me está juzgando y me está evaluando, y yo me siento obligado a actuar. Hay otros síntomas también que estoy englobando aquí, como por ejemplo la paruresis evitativa, que es la dificultad que tienen muchas personas, muchas porque es un síntoma mucho más extendido de lo que se cree, de orinar en lugares públicos. Esto puede llegar al extremo de que una persona, un caso que después referiré, por ejemplo, un caso grave de esto, no podía tener relaciones de pareja por el miedo a que tuvieran que encontrarse en un contexto viviendo en casa en que él tuviera que ir a orinar al lavabo y no pudiera hacerlo porque había otra persona en la casa. Si reflexionamos sobre este tipo de síntomas, o cuando yo por lo menos puse en marcha mi reflexión o me puse a pensar sobre estas cosas, una de las cosas que me resultaba muy interesante de este tipo de cuadros que he descrito, incluso por ejemplo cuando me daba cuenta de que a la gente en mi consulta le costaba esfuerzo dejar un mensaje en el contestador automático, había dos asuntos que llamaron mucho mi atención. Uno es la cuestión de que son situaciones en las que alguien está haciendo algo, hay una agencia visible, y al mismo tiempo hay una observación por parte de los demás. La atención de los demás está puesta en esa persona. Hay una serie de estudios multidisciplinares desde la neurociencia, la psicología evolutiva,
la filosofía, la fenomenología, sobre los fenómenos de atención conjunta, de cómo las personas, a partir de un bebé, a partir de un año, aprende a que las personas pongamos la atención en lo mismo, en un tercer objeto, por ejemplo, y ahí está todo el estudio de la atención conjunta y el estudio de la acción conjunta, también cómo nos coordinamos los seres humanos para hacer cosas a la vez. Desde el punto de vista de la agencia y la atención, hay diferentes tipos de situaciones posibles en las que ambos estamos mirando algo, dos personas estamos mirando algo, o estamos construyendo algo, hay varias situaciones, y la situación de la que estoy hablando aquí es la de que mi acción es la figura atencional del otro. Reflexionando sobre esto y pensando en por qué es importante para las personas en un momento dado entrar en situaciones en las que yo soy visto haciendo por los demás, visto haciendo en este sentido amplio, me di cuenta de que, por ejemplo, esto es una cosa que hacen los niños. Si miramos a esta niña soltándose del manillar de la bicicleta, nos podemos imaginar que dice, papá, mamá, mirad lo que hago. Los niños pequeños muchas veces necesitan sentir que son el centro de atención, de que están haciendo algo que el resto de personas observan. Hay algo que hace que la experiencia de los niños sea importante en este sentido. Pensando sobre esto y qué hace que los niños busquen este tipo de situaciones, estuve pensando, una idea que viene a la cabeza, es encontrar sentido en esto, en que las experiencias de ser visto haciendo, en que yo soy visto haciendo por otras personas, son una de las experiencias, si no la única, en la que me puedo diferenciar de los demás, puedo diferenciar mi yo. La niña que está en la bicicleta está diciendo, mira cómo yo hago esto, y mirar cómo hago esto los otros. De alguna manera me puedo diferenciar de los demás, pero los demás me veis y yo sigo perteneciendo a ese nosotros. De alguna manera me diferencio como yo, como figura, con el fondo de vosotros ahí. Hay algo que tiene que ver con la pertenencia y la diferenciación. Y esto creo que se siente muy claramente cuando hay una experiencia exitosa de esto, con una experiencia satisfactoria. Cuando, por ejemplo, uno sale a un escenario a tocar un instrumento, a cantar o a decir una charla, lo que sea, y siente que está en conexión con el público, que el público lo está escuchando, que está resonando con lo que hace. Hay un momento, y esto los artistas lo describen muy bien, hay momentos en que se siente una sensación de comunión, de que yo estoy diferenciado, estoy actuando, soy como la cuerda del violín y el público es como la caja de resonancia de ese violín que permite que todo el instrumento suene. Es un tipo de experiencia extremadamente satisfactoria. Sin embargo, cuando esto no sale bien, igual que puede ser satisfactorio, puede ser angustiante. Porque justamente cuando tenemos un problema de miedo escénico, cuando hay una situación, no solamente de miedo escénico, sino cuando hemos tenido experiencias en las que este encuentro con los demás no ha sido posible, en que no hemos sentido este apoyo y esta conexión, entonces tenemos una serie de síntomas de tipo cognitivo, somático y relacional. Lo somático y cognitivo es conocido, son experiencias de ansiedad, por ejemplo, problemas de respiración, problemas de control del cuerpo, etc. Los síntomas de tipo relacional son los que me parecen más interesantes para esto que estamos hablando aquí, porque tienen que ver con que esta comunión entre el nosotros y el yo diferenciado que existen en la experiencia satisfactoria, cuando esto no se da, la persona empieza a sentir una sensación de que ya no somos yo y nosotros, sino que es yo y ellos. Cada vez más, cuanto más intensa es la experiencia, más sensación hay de que el grupo que constituye el público es unos ellos de los que yo estoy separado y que están en una posición de juzgarme, en que empiezo a sentir aislamiento, empiezo a sentir expulsión del grupo, sentimientos de vergüenza. La expresión que se utiliza muy habitualmente es el miedo a sentirme juzgado, y la gente cuando te habla del miedo a sentirse juzgado, todos lo tenemos de alguna manera, nos da pavor. Es una experiencia horrible porque tiene que ver con que me juzguen negativamente, por supuesto, y ese juzgarme negativamente signifique que de alguna manera yo sea expulsado del grupo, no sea considerado suficientemente digno. De manera que la experiencia de miedo escénico se puede entender que conecte con fobia social y con otro tipo de experiencias porque es realmente nuclear y muy angustiosa. Esto en terapia nos lleva a diferentes tipos de formulaciones del trabajo.
eh, esta perspectiva, en la que lo que me interesa es cómo vive la persona su apoyo, el apoyo que tienen los demás para poder constituirse en un nosotros y ser un yo diferenciado. En el ejemplo que puse antes de un paciente con paruresis evitativa, por ejemplo, había tenido tratamientos médicos y ya se había visto que su problema era de tipo psicógeno, o sea que no había un tratamiento médico. Y había tenido también tratamientos de un tipo intrapsíquico, en que había tenido, por ejemplo, entrenamiento en respiraciones, en visualizaciones para controlar la ansiedad, etc. Y esto fue útil, le resultó bien en muchas situaciones, pero seguía habiendo situaciones muy importantes, sobre todo en contextos de intimidad, en los que seguía teniendo mucho problema. Entonces, en la terapia, por ejemplo, uno de los enfoques de las exploraciones que hubo con él fue el de qué manera, qué está ocurriendo en tu entorno cuando tú sientes que no puedes orinar. Háblame de tu experiencia de vergüenza, de qué manera este síntoma te ha avergonzado y te ha hecho sentirte separado de los demás. Háblame de qué manera has sentido esto en tu entorno familiar. Y para mi sorpresa, nadie le había preguntado nunca jamás, en las diferentes terapias y con médicos, sobre la experiencia de vergüenza que él tenía con todo esto. Estuvimos hablando sobre su historia, estuvimos hablando sobre su contexto actual. Y otro tema que me parece que es importante, no fue tanto con este caso, pero en otros contextos sí, y esto creo que es importante no solamente para los terapeutas que trabajan en Gestalt, es para todo tipo de terapeutas y con todo tipo de enfoque. Creo que es importante tener en cuenta que la situación de psicoterapia, la situación en que viene un paciente a nuestra consulta y lo atendemos, es en sí misma una situación de ser visto haciendo, en que nosotros como terapeutas estamos siendo vistos haciendo y nos podemos sentir juzgados por nuestros pacientes y podemos reaccionar defensivamente, nos puede despertar cosas, y los pacientes están siendo vistos por nosotros. Son buenos pacientes, no son buenos pacientes, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. De manera que la propia situación que se nos da en terapia se puede convertir con facilidad en un entorno en el que se experimentan este tipo de situaciones, en las que me siento que pertenezco, que no, que me conecto con el paciente o el paciente se conecta con el terapeuta, que sentimos que somos un nosotros, o que me siento un bichito observado por un público que es mi terapeuta, que es alguien que es ajeno a mí, o mi psicólogo. Creo que esto es importante y hace también que el entorno de la terapia sea un entorno privilegiado para trabajar con todo esto. No tengo tiempo para más, lo siento. Estaré encantado de dar más información a quien pueda tener interés en esto, y me podéis encontrar, David Picovila, como he dicho. Será fácil encontrarme buscando en buscadores y por ahí apareceré, ¿vale? De manera que estaré contento de contestar a quien sea. Muchísimas gracias por vuestra atención.